hermanos, les pido si me pueden acompañar en sus Biblias al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11. Hay una porción ahí en la palabra del Señor que está desde el versículo 25 hasta el verso 30. Les pido que tengan en cuenta que cuando a veces nosotros hablamos o compartimos la palabra del Señor, muchas veces tenemos que decir lo que su palabra dice. Amén. Y esto primeramente es para mí mismo. No podemos pensar que los que compartimos somos capaces de vivir todo lo que la palabra del Señor dice. Confiamos en su gracia, Él es misericordioso y nos ayuda a todos. Amén. Entonces esto es primeramente también para mí, y el Señor me está enseñando y ayudando con esto a mí también. Dice así la palabra del Señor. Quizás nos vamos a centrar un poco más en los últimos 3 versos, el 28, el 29 y el 30, pero es necesario que leamos los 3 primeros porque los 3 primeros son la base para los otros, para los últimos 3 también. Dice así el Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces el Señor comenzó diciendo estas palabras en esta ocasión. Comenzó alabando al Padre, diciendo que lo alababa porque había escondido estas cosas. Y cuando vemos estas cosas en su contexto, nos damos cuenta que está hablando de las mismas cosas que habla en el verso 27, todas las cosas que le fueron entregadas al Hijo por el Padre. O sea que todo lo que fue entregado por el Padre al Hijo es escondido para los sabios y para los entendidos, pero Dios las ha querido revelar a los niños. Y esto no es porque Dios quiera esconderse, Él mismo quiere revelarse, Él mismo quiere darse a conocer. Solo que la propia sabiduría nuestra, nuestro propio entendimiento, el hacernos sabios en nosotros mismos y no reconocer nuestra ignorancia, el quedarnos en nuestra misma sabiduría, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia manera de ver las cosas, en nuestra propia carne, eso nos hace que no podamos contemplar todas las cosas que Dios quiere mostrarnos. Los sabios y entendidos van a quedar sin la revelación del Hijo de Dios y de todas las cosas que el Padre ha entregado a su Hijo desde la eternidad. O sea que cuanta más sabiduría haya de nosotros, cuanto más sabios nosotros creamos ser, cuanto más entendidos creamos ser, más ciegos somos para ver las cosas que Dios quiere revelarnos. Amén. Y entonces el Señor requiere de nosotros que nosotros seamos conscientes de nuestra condición y vengamos a Él como niños. Amén. Que reconozcamos nuestra ignorancia para que podamos aprender entonces verdaderamente de Él y podamos conocer todas las cosas, como dice aquí el verso 27, que le fueron entregadas al Hijo por el Padre. Y dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Entonces, con base en esa revelación que nosotros tengamos del Padre
por el Hijo y por medio de su Espíritu Santo, es que nosotros vamos conociendo todas las cosas que Dios ha entregado al Hijo, toda la provisión, toda la riqueza que hay en el Hijo de Dios. O sea, con base en esa revelación, entonces es que el Señor nos pide lo que nos va a pedir ahora en los 3 versos que siguen. Amén. Hay 3 palabras en los siguientes 3 versos, a los cuales debemos ponerle mucha atención, pero esos versos tienen el sentido si el Hijo ha sido revelado a nuestros corazones y si la revelación de lo que es el Hijo para el Padre y lo que es el Padre por medio del Hijo está en nuestros corazones. Hermano, nosotros somos llamados a conocer a Dios, a seguir conociéndolo, a conocer su grandeza, su riqueza, su poder, su sabiduría, su amor, su santidad, todos los atributos divinos y eternos de Dios, y que Dios ha entregado a su Hijo también. Somos llamados nosotros a conocerlo. Ese es nuestro principal llamado como hijos de Dios. Amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Nuestra vida, la vida que nosotros tenemos como hijos de Dios, debe procurar y debe basarse siempre en conocer un poco más a Dios. Poder conocer cuán fiel es Él, cuán poderoso es. Amén. Solo si nosotros conocemos verdaderamente a nuestro Dios, vamos a querer cumplir lo que Él nos pide de aquí en adelante. Amén. Si no hay esa revelación de quién es el Hijo, si nosotros, nuestra visión, nuestra revelación acerca del Hijo y de Dios mismo es limitada, entonces no vamos a cumplir lo que el Señor Jesús nos pide ahora en los siguientes 3 versos. Amén. Por eso es importante que el Señor haya empezado con esto, porque solo cuando entendemos verdaderamente quién es Dios y quién es su Hijo y cuántas riquezas hay en Él, es que nosotros vamos a cumplir lo que el Señor nos pide ahora, a continuación, lo que le dijo a sus discípulos. Amén. Entonces, después de decir estas palabras, dice el verso 28, entonces el Señor Jesús. Hay 3 palabras acá que quiero recalcar en estos versos. La primera es, venid a mí, porque hemos recibido esa revelación, porque conocemos quién es Él, porque hemos conocido todas las cosas que hay en Él, por el Espíritu. Entonces el Señor nos dice, si conocen todo esto, si saben quién soy yo, si verdaderamente me han conocido y el Padre les ha revelado quién soy yo, ustedes no tienen otra salida, ustedes no tienen otra provisión, sino venid a mí. Es lo primero que Él nos pide, venid a mí. Amén. La falta de revelación del Señor en nuestras vidas, el no conocer profundamente todo lo que Él es lo que impide que nosotros queramos ir a Él. A veces nosotros no conocemos profundamente el poder, el amor de Dios, y por eso no vamos a Él, ¿no? Pero si le hemos conocido, entonces el Señor nos pide, lo primero es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces este verso puede verse desde varios puntos de vista. Lo primero que uno puede ver en este verso es que hay un interés de parte del Señor en que nosotros vayamos y le busquemos a Él. Él siempre está dispuesto a recibirnos. Él mismo dijo que viniéramos a Él porque Él no nos echará fuera. Él nunca nos va a dejar. Si nosotros verdaderamente le buscamos, Él nunca nos va a dar la espalda para ayudarnos, para fortalecernos, para quitar nuestras cargas. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo con el propósito de que el hombre no fuera un ser independiente, sino que el hombre tenía que cumplir su misión, su trabajo, dependiendo completamente de Dios, dependiendo de la fortaleza que Dios pudiera darle, dependiendo de la sabiduría que Dios pudiera darle, dependiendo de la dirección en todo momento que Dios le diera. El hombre no fue creado, nosotros no fuimos creados para ser independientes. Nosotros no fuimos creados para llevar cargas ni trabajar nosotros solos, sin la ayuda y sin el sustento de nuestro Dios, sin la provisión de Dios.
Nosotros necesitamos de Dios para hacer nuestros trabajos, para llevar nuestras cargas, necesitamos de Dios. Porque si estamos desconectados de Dios, nos vamos a cansar y vamos a resultar trabajados en todo lo que hacemos. Amén. Entonces, lo primero que podemos ver en este verso es que verdaderamente Dios está dispuesto. Él sabe que nosotros necesitamos de Él para hacer nuestro trabajo. Amén. Por eso el Señor decía, apartados de mí, nada podéis hacer. Nosotros como hombres necesitamos de Dios, necesitamos buscarlo, necesitamos venir a Él para poder hacer nuestro trabajo, para descansar en Él. Amén. Nosotros no fuimos hechos para llevar cargas. Nosotros no fuimos hechos para trabajar sin la ayuda de Dios. Por eso Él nos pide que vayamos a Él, ¿no? Hermanos, hay circunstancias en la vida que nosotros no podemos llevar. A veces sentimos que hay problemas que nosotros no podemos resolver. Hay cosas que se salen de nuestras manos. Hay circunstancias que nosotros no sabemos cómo llevar. Ahí nos damos cuenta de que necesitamos de la ayuda de Dios. Hermanos, si nos sentimos muy trabajados, si nos sentimos muy cargados, si nos sentimos cansados, solamente puede haber una razón para esto. Y es que estamos sin venir a nuestro Dios. Estamos desconectados de Dios. Hemos dejado de pronto a Dios a un lado y hemos seguido por nosotros mismos en nuestras propias fuerzas. Nos hemos desconectado de la fuente de vida. Nos hemos desconectado de la provisión que Dios nos da para hacer por nuestras propias fuerzas las cosas. ¿Cuántas circunstancias hay, hermanos, que nos cargan y nos cansan? Y cuando estamos en esas situaciones nos damos cuenta que si estamos así es porque no hemos venido a Dios. Porque Él prometió que si nosotros veníamos a Él, Él verdaderamente nos haría descansar. Hermanos, si nosotros estamos cansados y cargados, es porque no hemos venido al Señor. Tenemos que reconocerlo de esa forma. No hay forma de que nosotros vayamos a Él y sigamos con nuestra carga. No hay forma de que vayamos a Él y sigamos con nuestras preocupaciones. No hay forma de que vayamos a Él y sigamos igual de agobiados. Si estamos agobiados, si estamos cargados, es porque no hemos ido a Él. Quizás hemos ido a la reunión, quizás hemos hablado con algún hermano, quizás hemos orado, pero no hemos ido a Él verdaderamente. Una muestra de que nosotros hemos ido al Señor es que nuestra carga y nuestro trabajo es aliviado, de que no hay más carga en nuestras vidas, de que no hay más preocupación, porque hemos encontrado aquel que es todopoderoso, porque hemos encontrado al Dios de nuestra consolación, al Dios de nuestra fortaleza. Por eso es importante que le conozcamos. Amén. Porque cuando estemos cansados, si conocemos quién es Él, sabremos que solo Él nos puede hacer descansar. Si estamos preocupados, si conocemos quién es Dios, si hemos conocido su poder, si Él nos lo revela, sabremos que la única manera de descansar es yendo a aquel que es todopoderoso, aquel que verdaderamente nos puede ayudar. Necesitamos conocer de Dios y venir a Él. Amén. Todos los que estemos cansados y trabajados. El Señor permite situaciones en nuestras vidas en las que nos cansemos y trabajemos para que recordemos que no podemos por nosotros mismos, que necesitamos de Él, que apartados de Él nada podemos hacer. Amén. Venid a mí, es lo primero que el Señor nos pide. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo verdaderamente los haré descansar. Es la promesa de nuestro Señor. Y luego entonces sigue diciendo, ¿no? Porque Él puede hacernos descansar, pero Él nos muestra cómo nos lleva al descanso. Y por eso no solamente dice venid a mí, sino que hay otra palabra ahora más que el Señor tenía que añadir. Llevad mi yugo sobre vosotros.
Entonces lo primero es venid a mí y lo segundo es llevad mi yugo. A veces venimos al Señor, pero no queremos llevar lo que Él nos da. No queremos tomar lo que Él nos quiere dar. No queremos escuchar lo que Él nos quiere decir. Por eso lo primero es venir, pero lo segundo es llevar su yugo. Amén. Escuchar su voz, conocer su voluntad y aceptarla en nuestras vidas. Amén. No descansaremos si no escuchamos la voz del Señor y aceptamos su voluntad en nuestras vidas, aceptamos su yugo sobre nosotros. Amén. Muchas veces venimos con nuestras cargas y nuestras preocupaciones al Señor y el Señor nos responde, ¿no? Pero la respuesta que el Señor nos da es difícil para nosotros y no queremos aceptarla, ni queremos hacer lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Venimos cargados y de pronto el Señor nos responde, ¿quieres descansar de tu carga? Perdona. Y qué difícil a veces es perdonar. No podemos llevar ese yugo que el Señor nos exige y entonces seguimos con nuestra carga. ¿Quieres descansar? Pide perdón. Pero qué difícil es para nuestro orgullo pedir el perdón. Venimos a Él, pero qué difícil es escuchar a veces la respuesta del Señor y aceptarla. Qué difícil es conocer la voluntad de Dios y querer seguirla y cumplirla, ¿no? Venimos al Señor y la respuesta del Señor a veces es, espera. Señor, pero yo quiero hacerlo ya. Llevad mi yugo sobre vosotros. Venimos al Señor y nos dice, calla. Señor, pero yo quiero hablar. ¿No? Qué difícil es aceptar el yugo en nuestras vidas, pero es la forma en que el Señor puede verdaderamente hacernos descansar. Amén. Un yugo, ustedes saben que es algo que se pone sobre los animales, sobre las bestias, cuando se quiere arar la tierra, por ejemplo, en los bueyes. Entonces se toman 2 bueyes y se pone un yugo sobre los 2 bueyes para que los 2 bueyes puedan ir al mismo tiempo y aren la tierra. Amén. Si uno de esos 2 bueyes quiere adelantarse, pues el yugo que está puesto va a hacer que no se adelante más de lo que debe, sino que vayan los 2 bueyes al mismo ritmo, al mismo tiempo, al mismo paso. Amén. Si uno de los bueyes quiere pararse, el otro buey que va andando uncirá su yugo sobre él y entonces hará que camine. Amén. Porque va a sentir dolor. O sea que el yugo es fácil y es llevadero solo cuando se está en la misma posición, en el mismo tiempo, llevando la misma carga con el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros implica que nosotros aceptemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, aceptemos su respuesta, aquello que el Señor nos dice que debemos hacer para que descansemos. Amén. Eso es tomar la cruz, es negarnos a nosotros mismos. A veces queremos parar, pero el Señor nos da la respuesta y nos dice que debemos andar. Y entonces, si el Señor nos dice eso, tenemos que llevar su yugo. Amén. Hermanos, el Señor no nos deja sin respuesta. El problema es que nosotros no siempre actuamos conforme a la respuesta del Señor y conforme a su voluntad. Y si no lo hacemos, seguimos en nuestro trabajo y seguimos con nuestra carga. Amén. A veces el Señor nos pide que soltemos la situación, que se la entreguemos en sus manos, que esperemos porque no podemos hacer nada más por nosotros mismos, sino que solamente la pongamos en su altar y la dejemos ahí. Y nosotros seguimos en nuestro trabajo y seguimos cargados y cansados, ¿no? Tenemos que entonces venir a Él, pero también llevar su yugo sobre nosotros. Amén. Aceptar su voluntad, ir al paso que el Señor quiere que vayamos, obedecer lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos dice. Amén. Cuando nos adelantamos, sentimos carga. Cuando nos atrasamos, sentimos carga. Solamente si vamos al lado del Señor, su yugo va a ser fácil para nosotros. Amén. Solamente cuando los 2 bueyes caminan al mismo tiempo, se ara verdaderamente la tierra.
O sea que el yugo nos hace útiles. Llevar el yugo del Señor, hacer su voluntad, ser obedientes a lo que Él nos pide, es lo que nos capacita para ser útiles. Amén. Esa es una función del yugo, hacernos útiles para el Señor. Si no hubiera yugo, los bueyes no serían útiles para arar, pero el yugo nos hace útiles. ¿Es duro para nuestra vida? Sí, porque duele si queremos pararnos o queremos adelantarnos. Es duro, pero nos hace útiles. Amén. Entonces, el yugo del Señor tenemos que tomarlo. Así como Él mismo dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Amén. Entonces, esta es la segunda palabra, la segunda orden del Señor. Primera, venid a mí. Segundo, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero hay una tercera. Aprended de mí. Aprended de mí. Porque no podemos llevar ese yugo si no aprendemos del mismo Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que además, para poder llevar ese yugo, necesitamos aprender del Señor. ¿Y qué debemos aprender de Él? Su humildad y su mansedumbre. Si nosotros no somos humildes y si no somos mansos al Señor, no vamos a descansar. No vamos a hallar descanso para nuestras almas. Necesitamos que el Señor nos enseñe la humildad. El Señor sabe que lo que más nos carga es nuestro orgullo. Él sabe que el orgullo en nuestras vidas es lo que más produce aflicción para nosotros. Por eso Él quiere que nosotros aprendamos de Él a ser mansos y a ser humildes. Hermanos, si uno se pone a analizar las cosas que para uno son un problema y que cargan nuestras vidas y nuestro corazón y nos preocupan, la gran mayoría de ellas, y si no todas, no estarían presentes, no nos cargarían, no nos quitarían la paz, no nos desesperarían si no hubiera orgullo en nosotros. Muchas de las cosas que nos cargan es por nuestro orgullo, por pensar en nosotros mismos, por tener la mirada en nosotros mismos, en nuestro propio bien, en nuestro propio bienestar. Cuando nosotros podemos poner nuestra mirada en el Señor, olvidarnos de nosotros mismos, eso es la verdadera humildad. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos y solamente ponemos nuestros ojos y nuestra mirada en el Señor. Ahí nos hacemos mansos y nos hacemos humildes. Y necesitamos aprenderlo. El Señor nos pide que lo aprendamos de Él, porque eso no está en nosotros. Eso no está en nosotros. El ser mansos a la voluntad del Señor, a su yugo, no está en nosotros. Necesitamos que Él nos lo enseñe. La humildad no está en nosotros. Necesitamos que Él nos la enseñe. Amén. Aprender de Él que es manso y aprender de Él que es humilde. Amén. Entonces necesitamos venir a Él, llevar lo que Él nos da, que es su yugo, su voluntad, y aprender, o sea, soportarnos en Él, depender de Él para cumplir esa voluntad. Amén. En humildad y en mansedumbre. Y entonces dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos promete un verdadero descanso en nuestras almas. Él sabe que el descanso verdadero no está en nuestros cuerpos. Él sabe que el problema en realidad está en nuestras almas. Amén. No importa la situación como esté por fuera, si en nuestras almas hay descanso, si en nuestro ser hay paz, si en nuestro ser se mantiene el gozo, si en nuestro ser se mantiene la luz del Señor, eso nos da descanso. Amén. El Señor no siempre soluciona las circunstancias externas como nosotros quisiéramos que las solucionara para que nosotros tengamos descanso. Saben que nosotros siempre pensamos que el Señor tiene que arreglar las cosas externas nuestras para entonces nosotros descansar. Nosotros, si estamos preocupados quizás en algún aspecto de nuestra vida, puede ser el aspecto, no sé, económico. Si estamos afanados por ese aspecto,
creemos que el Señor nos dará descanso cuando nos dé un trabajo. Y no es así. El Señor quiere que el descanso suyo esté en nuestras almas. O sea que nosotros podemos tener paz y tranquilidad a pesar de que la situación externamente siga siendo difícil y siga siendo agobiante para nosotros. El Señor promete descanso en nuestras almas. Amén. Que tú tengas la paz, que podamos tener la paz, la tranquilidad, la confianza en Él, saber que Él está por nosotros. Eso es lo que uno ve en la vida de los grandes personajes que encontramos en la Biblia. Nosotros no vemos que las personas que encontraran en la Biblia tuvieran todas sus circunstancias alrededor de su vida perfectas y arregladas. No lo vemos. Nosotros vemos a un David que era perseguido por Saúl, a un David que era traicionado por sus propios hijos. Todo eso lo vemos en la vida de David. Y los salmos nos muestran cómo era la vida de David, qué era lo que había en su corazón. Y nosotros podemos ver en Salmos cómo David estaba verdaderamente desesperado por su situación externa. Estaba siendo perseguido. Querían matarlo. Y uno puede ver en los Salmos cuando hay una desesperación de parte de David y cómo él busca a Dios. Y cómo él halla su fortaleza, cómo él halla su consuelo, cómo él halla su ayuda en Dios. Y cómo al final entonces termina con una alabanza agradeciendo y reconociendo que a pesar de que seguía siendo perseguido, a pesar de que la circunstancia que vivía seguía siendo la misma, había encontrado refugio, había encontrado reposo, había encontrado paz en Dios. Amén. No porque ya no fuera perseguido, sino porque sabía, conocía quién era Dios, había visto el poder de Dios, podía ver todo su amor. Y eso era su refugio. Amén. No porque las circunstancias de afuera estén bien. Nosotros vemos a Pablo. Pablo estaba viviendo circunstancias difíciles en la cárcel. Cuando nosotros vemos las epístolas de Pablo, las que escribió desde la cárcel, es fácil si uno pudiera decir lo mismo estando en la comodidad de su sala, ¿verdad? Tú ves la vida de Pablo y ves lo que escribe y parece que fuera una persona que tuviera toda su vida solucionada y que no tuviera ningún problema en su vida. Pero estaba en una prisión, había sido dejado por todos. Y sin embargo, él escribía diciendo a los hermanos que se gozaran y que él mismo estaba gozoso. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso el Señor no debería más bien él escribir eso cuando todo estuviera perfecto y solucionado? No, cuando las cosas estaban difíciles. Amén. Porque él había encontrado el descanso en el Señor y el Señor había dado descanso a su corazón y a su alma. Hermano, no importa la situación en la que cada uno de nosotros estemos, podemos encontrar paz en nuestro corazón. Como dicen los salmos, podemos acostarnos en paz y dormir en paz y levantarnos de la misma forma, porque el Señor nos guarda. Amén. Porque hemos encontrado en Él nuestra fortaleza. Entonces, hermanos, no esperemos que nuestras situaciones externas cambien. Podemos encontrar el reposo en el Señor para nuestras almas. Amén. Si somos humildes, somos mansos, si venimos a Él y llevamos su yugo en nuestras vidas. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Amén. Quisiera, hermanos, terminar viendo un ejemplo de esto, justamente en la vida del apóstol Pablo, y para eso quiero que me acompañen, les pido que me acompañen ahí al libro de Hechos, en el capítulo 9. Leamos desde el 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y esto es lo primero que el Señor hace en la vida de Pablo, ¿no? Enviar su luz en medio de las tinieblas. Amén. La vida de Pablo, aunque pareciera una vida
muy fuerte, era una vida llena de tinieblas. Amén. Él estaba en su religiosidad, él estaba persiguiendo a los hermanos en la fe, él estaba con odio en su corazón, él estaba verdaderamente atribulado, aunque él mismo no lo reconociera, él estaba verdaderamente cansado y trabajado. Y lo primero que el Señor hace entonces es enviar su luz. Amén. La luz del Señor. Qué bendición cuando nosotros en medio de nuestras tinieblas, cuando hay situaciones oscuras en nuestras vidas, podemos ver el resplandor de la luz del Señor. Hay algo del Señor, una luz que entra a nuestras vidas, que nos muestra un poquito más de Él. Amén. Y esa comienza a ser nuestra salida y nuestro descanso. Entonces dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es lo que ocurrió en la vida de Pablo, ¿no? Un pecador, un perseguidor de la iglesia, un hombre que cualquiera de nosotros hubiéramos podido ya haber desechado de entrada, ¿no? ¿Cómo íbamos a pensar que un hombre como este podría ser tocado por Dios y podría venir a ser lo que fue el apóstol Pablo? Amén. Pero el Señor es misericordioso, Él es fiel y llama a Pablo por su nombre. Amén. Y le dice, Saulo, Saulo. Y le pregunta, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y uno podría ver que esta es la situación del apóstol Pablo. Él estaba en contra de la voluntad de Dios, caminando contra Dios, persiguiendo a los hermanos. Entonces el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Pero puede ser esta la pregunta para cada uno de nosotros cuando estamos en situaciones de tinieblas y de dificultad, ¿no? Puede ser este el nombre nuestro y la pregunta del Señor, ¿no? Andrés, Andrés, ¿por qué estás preocupado? ¿No? ¿Por qué estás desesperado? ¿No? ¿Por qué estás afanado? Esas preguntas del Señor nos hacen despertar, ¿no? Esas preguntas del Señor nos muestran que Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? ¿Por qué estamos desconfiando del Señor? Amén. ¿Por qué estamos en amargura? Y cuando el Señor hace estas preguntas, entonces Pablo contesta así, dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer todos los días de nuestra vida y a cada instante. ¿Quién eres, Señor? ¿Eres el Hijo de Dios? Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Él es nuestra paz. Él es quien tiene el control de todas las cosas. Él es el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Él es el Señor que nosotros conocemos. Hermanos, que podamos hacernos esta pregunta todos los días de nuestra vida. ¿Quién eres, Señor? Y la respondamos. Que recordemos quién es el Señor. Que recordemos que todas las cosas le fueron dadas a Él por el Padre. Que recordemos toda la provisión que tenemos en Él. Que recordemos que Él nos ama. Que recordemos que Él es nuestro consuelo. Que recordemos que Él es nuestro proveedor. Que recordemos que Él es nuestro sanador. Que recordemos que Él es el Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Hermanos, hagámonos esta pregunta todos los días y en medio de todas nuestras circunstancias. ¿Quién eres, Señor? Y dependiendo de esa revelación, porque esta revelación ha llegado a nuestras vidas y y Él nos responde esta pregunta, ¿quién eres, Señor? Entonces, el Señor dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es para nosotros ir en contra de la voluntad de Dios. Dura cosa es para nosotros llevar las cargas. Dura cosa es para nosotros querer solucionar las cosas por nosotros mismos y no descansar en el poder de Dios para hacerlo. Por eso debemos preguntar todo el tiempo, ¿quién eres, Señor? Amén. Y porque esa pregunta está, entonces dice el verso 6, él temblando y temoroso dijo al Señor, otra pregunta, ¿qué quieres que haga?
Hay dos preguntas acá. ¿Quién eres, Señor? Y porque hay esa respuesta, entonces está la otra pregunta. ¿Qué quieres que haga? Solamente vamos a hacer esa pregunta si la primera ha sido contestada. Si la primera ha sido contestada y sabemos quién es nuestro Señor, entonces necesariamente vamos a hacer esta otra pregunta. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Amén. Entonces vamos a tomar su yugo. ¿Quién eres, Señor? Tú eres el Dios Todopoderoso. Y Señor, ¿qué quieres que haga en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación? Señor, tú que eres el sabio, tú que eres todopoderoso. Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de esta circunstancia? ¿Qué quieres que haga? Amén. Primero, ¿quién eres, Señor? Y luego, ¿qué quieres que haga? Esa es otra pregunta que deberíamos hacernos todos los días de nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Recordemos quién es el Señor y entonces preguntamos, rindamos nuestra voluntad a Él preguntando, ¿qué quieres que haga? Dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí está el yugo que el Señor le puso. Más adelante, cuando el Señor lleva a Pablo hasta Ananías, entonces le muestra el Señor a Ananías cuál era el yugo que él había puesto, que iba a poner sobre la vida de Pablo. En el verso 15, el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este fue el yugo. Cuando Pablo vino al Señor, cuando él conoció al Señor Jesús, vino a él, entonces el Señor puso un yugo sobre él, y el yugo era este. Tenía que ir por todas las naciones, predicar el Evangelio y conocer cuán necesario le era padecer por causa de su nombre. Amén. Qué yugo difícil de llevar, ¿no? Él, Pablo, era el perseguidor, ahora iba a pasar a ser el perseguido. Esa era la voluntad de Dios para la vida de Pablo. Ese era el yugo que Dios, el Señor, puso en la vida de Pablo. Amén. Padecer por causa del testimonio del Evangelio, predicar su Evangelio por toda la tierra y padecer por causa del nombre del Señor. Qué yugo tan difícil, ¿no? Qué carga difícil. Para alguien que antes era perseguidor, ahora pasar a ser el perseguido. Para alguien que antes causaba el padecimiento, ahora tenía que pasar a padecer por causa del nombre del Señor. Y sin embargo, Pablo escribe en sus epístolas, ahora me gozo en lo que padezco. Porque él pudo llevar su yugo con humildad y con mansedumbre, encontró el descanso en el Señor. Y uno puede ver las últimas palabras de Pablo allí en la epístola a Timoteo, y uno se da cuenta que Pablo, a pesar de ser perseguido, a pesar de de tener una vida de tranquilidad, entre comillas, de reconocimiento, de cero preocupaciones, ahora tenía que pasar a ser perseguido, a estar encarcelado, a pasar dificultades, a pasar necesidades, y aún así ese fue el descanso para su alma, porque esa era la voluntad de Dios para su vida. Amén. Porque Él tomó su yugo. Entonces, hermanos, nosotros solamente estaremos en descanso cuando aceptemos la voluntad de Dios, cuando tomemos su yugo y lo queramos llevar. Amén. Cuando aceptemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿No se han dado cuenta que hay un mal en nosotros? Y es que nosotros siempre pensamos que nosotros estamos en la circunstancia incorrecta, en el tiempo incorrecto, con las personas incorrectas. Parece que siempre en nosotros, nuestra vida no es perfecta, sino que siempre hay algo mejor. Y esperamos que ese algo mejor venga más adelante. Y no nos damos cuenta de que si estamos en la voluntad del Señor, de que el Señor nos ha puesto en medio de las circunstancias, y que ese puede ser el yugo que el Señor quiere que nosotros llevemos en su paz y podamos descansar en Él.
Tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. No podemos ser como las personas que no conocen de Dios, que no conocen del Evangelio, que no conocen de Cristo. Siempre están renegando de lo que les corresponde vivir. Pero alguien que conoce al Señor, que es manso y que es humilde y que lleva el yugo juntamente con el Señor, encuentra el descanso y vive una vida de tranquilidad, de paz y de gozo. Amén. Porque sabe que está en la voluntad del Señor. Amén. Él quiere que nosotros comprobemos su voluntad, que es lo único agradable y perfecto. Lo único agradable y perfecto en nuestras vidas es la voluntad de Dios cumpliéndose y nosotros aceptándola, nosotros llevando su yugo. Amén. Aprendiendo de Él en mansedumbre y en humildad. Amén. Entonces, hermanos, quisiera para terminar que leyéramos esas últimas palabras del apóstol Pablo ahí en 2 a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros podemos ver ese descanso que tenía Pablo en toda su vida. Había podido descansar confiadamente en el Señor. Amén. El Señor nos promete, hermanos, que Él nos hará descansar. Confiamos en el Señor. Toda carga que tengamos en nuestras vidas, que podamos venir a Él, entregarla, soltarla verdaderamente de nuestras manos, aceptar su voluntad, aprender de Él en humildad y en mansedumbre. Amén. Para hallar descanso a nuestras almas. El Señor nos ayude. Señor, te damos gracias porque tú nos das, Señor, el privilegio de poder venir a ti, Señor, porque tú mismo nos lo pides, Señor. Señor, enséñanos, Señor, a no ser obstinados, Señor, sino a poder poner nuestras cargas, Señor, reconocer nuestra debilidad, Señor, y entregarte todo lo que nos cargue, Señor, en nuestras vidas, ponerlo en tus manos, Señor. Y haz tú, Señor, conforme tu voluntad, Señor. Ponemos todas circunstancias, Señor, en tus preciosas manos, Señor. Te pedimos que tú quites, Señor, todo peso, todo trabajo de nuestras vidas, Señor, llevándonos a ti, Señor. Haznos entender tu voluntad, haznos obedientes a ella, Señor. Ayúdanos a aceptar tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y enséñanos a ser mansos y humildes de corazón, Señor, para que podamos verdaderamente descansar en ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no te hemos buscado, Señor, cuando hemos seguido por nosotros mismos, Señor. Y haznos volver a ti prontamente, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo. Tú eres nuestra fortaleza y nuestra ayuda, Señor. En ti confiamos y descansamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y adorar a ti,